La mayoría de la gente recuerda los años 70 como un mito. Los trajes, los clubes nocturnos, la plata fácil. Era esa clase de América donde una cuadrilla podía robar un camión por la tarde, descargar el botín al caer la noche y estar riéndose en un bar antes de la medianoche. Pero dentro de ese mito había hombres que no estaban hechos para el juego largo. Hombres que no entendían de mesura, de política, de paciencia, ni de las reglas invisibles que mantenían vivos a los criminales. En los anales de la historia de la mafia, pocos personajes encarnan esta energía caótica más que Tommy DeSimone. Para el público, es Tommy DeVito, el personaje inmortalizado por Joe Pesci en la película Goodfellas. Un psicópata bajito, maníaco y chistoso que preguntaba si te divertía. Pero el hombre de verdad, el que caminaba las calles de Queens, era un animal distinto, mijo. No era el flaco menudo que se ve en la pantalla. Tommy DeSimone medía 6 pies y 2 pulgadas, una presencia musculosa y descomunal que se alzaba, en cuerpo, sobre la gente que intimidaba. Si bien la película lo hizo fascinante, la realidad lo hizo aterrador. Para entender por qué se murió, hay que entender de dónde venía. Su biografía está rodeada de chismes y habladurías, con algunos registros que afirman que nació en Cambridge, Massachusetts, en 1950, mientras que otros dicen que nació antes, en 1946, en Queens. Lo que no está en discusión es su alcurnia. Tommy nació en la aristocracia de la mafia americana. Su abuelo paterno, Rosario DeSimone, había sido el capo de la familia criminal de Los Ángeles, y su tío, Frank DeSimone, tomó el mando de esa misma familia en 1956. Con 2 hermanos mayores, Robert y Anthony, que ya servían como asociados para la familia Gambino en Nueva York. Tommy no es que haya caído en la vida del crimen. Lo criaron para eso. Se salió del colegio a los 16, dándole la espalda al mundo legal para meterse en el ecosistema de la calle. Fue allí, en el barrio de Ozone Park, que conoció al hombre que marcaría su vida, y con el tiempo, su muerte. Jimmy, el gentil Burke. Burke era una leyenda en los bajos fondos, un gángster irlandés que por su linaje nunca pudo ser un hombre hecho, made man, pero que manejaba tanto poder como cualquier capitán. Burke era un asaltante de camiones, un ladrón y un mentor que entendía que el encanto y la violencia eran solo 2 herramientas diferentes para el mismo oficio. Acogió al adolescente Tommy bajo su ala, presentándole los chanchullos y a otro joven asociado llamado Henry Hill. En esos días de arranque, la cuadrilla era una unidad pequeña y muy unida. Jimmy era el cerebro, Henry el que hacía la plata, y Tommy el aprendiz. Empezaron con la clase de crímenes callejeros que hacen currículo: asaltar camiones, vender mercancía robada y traficar cigarrillos de contrabando. Llevaban tráileres hasta Carolina del Norte, los llenaban de cigarrillos comprados a precio de gallina flaca y los traficaban de vuelta a Nueva York para venderlos con una ganancia masiva, a veces sacando cientos de dólares al día, una fortuna para unos pelados a mediados de los 60. Pero incluso desde entonces había algo distinto en Tommy. Mientras que la mayoría de los gángsteres usaban la violencia como un medio para un fin, cobrar una deuda o callar un testigo, Tommy parecía usarla como una diversión. Hay una historia que define su psicología mejor que cualquier prontuario. Ocurrió en 1968, cuando Tommy tenía más o menos 18 años. Estaba caminando por una calle con Henry Hill cuando vio a un extraño, un tipo llamado Howard Goldstein, que caminaba hacia ellos. No hubo disputa, ni deuda, ni alegato. Tommy simplemente se volteó hacia Henry y le dijo: «Oiga, Henry, mire esto». Le gritó un insulto al hombre, sacó una pistola calibre 38 de su bolsillo
y lo mató a tiros en la acera. Cuando un horrorizado Henry le preguntó por qué lo había hecho, señalando que había sido a sangre fría, la respuesta de Tommy fue escalofriantemente sencilla. Pues soy un gato bravo. Fue un asesinato cometido sin más razón que probar una pistola nueva y sentir el poder de quitar una vida. Se dice que cargaba 2 pistolas con cachas de perla y les hacía muescas a las cachas por cada muerto, llegando a reclamar un recuento que alcanzaba la 30. Mientras los años 60 se volvían los 70, la cuadrilla subió de los rebusques callejeros a las ligas mayores, el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy. El aeropuerto era su banco personal, un complejo descomunal que movía miles de millones de dólares en carga que estaba protegida por guardias mal pagos y gente de adentro que se dejaba comprar. Jimmy Burke tenía el aeropuerto cableado, con una red de empleados que le avisaban sobre envíos de alto valor. Tommy prosperó en este ambiente. Él era el músculo que garantizaba el silencio, la amenaza inminente que evitaba que los trabajadores honestos fueran a la policía. Fue allí donde se dieron el golpe que los hizo sentir invencibles. En abril de 1967, llegó un chivatazo sobre la terminal de carga de Air France. La aerolínea estaba volando grandes cantidades de moneda americana desde el sudeste asiático, y la plata estaba guardada en una sala asegurada con una sola llave. La cuadrilla no necesitaba armas ni máscaras, necesitaba acceso. Arreglaron que una prostituta distrajera al guardia de seguridad, le robaron la llave, la duplicaron y se la devolvieron antes de que se diera cuenta. La noche del atraco, Tommy y Henry simplemente entraron a la terminal con una maleta vacía. Abrieron la puerta y empacaron $420,000 en efectivo. Salieron sin disparar un tiro. Fue limpio, fue profesional, y fue el momento en que Tommy DeSimone dejó de pensar en sí mismo como un matón callejero y empezó a creer que era un rey. Pero esa creencia, la de que era intocable, que podía tomar lo que quisiera y matar a quien quisiera, fue exactamente lo que lo llevaría a la trampa que ya lo estaba esperando. Si el robo del aeropuerto le dio a Tommy DeSimone la sensación de ser un rey, las calles de Queens fueron donde actuó como un tirano. Para 1970, la cuadrilla se gastaba las noches en el Roberts Lounge, un bar oscuro y lleno de humo que servía como su cuartel general, un lugar donde el trago fluía, las partidas de cartas se alargaban hasta el amanecer, y la única ley que importaba era la que imponía Jimmy Burke. En este ecosistema sellado, el comportamiento de Tommy empezó a volverse de violencia profesional a algo mucho más errático y aterrador. No era solo que fuera peligroso, era que su mecha se había esfumado por completo. Los hombres a su alrededor, asaltantes de camiones y ladrones curtidos, aprendieron a caminar de puntillas cuando Tommy estaba bebiendo, sabiendo que una broma tomada a mal o una mirada sostenida un segundo de más podía resultar en que le sacaran un fierro. Esta volatilidad encontró su trágico blanco en un joven llamado Michael Gianco, conocido por todos en el barrio simplemente como Spider. Spider era un muchacho, apenas un adolescente que trabajaba como mesero y barman para las partidas de cartas de alto riesgo de la cuadrilla, trayendo tragos y sándwiches para tipos que daban propinas de $100 y llevaban armas en la pretina. Una noche, durante una partida de póker, Spider cometió el error de olvidar el trago de Tommy. Fue un error menor, de esos que pasan en cualquier bar del mundo, pero para Tommy fue un desprecio personal. No gritó, sacó su revólver y le disparó al muchacho en el pie. Mientras Spider se retorcía en el suelo de agonía, Tommy se recostó, riéndose, tratando la mutilación de un ser humano como un chiste de humor físico.
La mayoría de los hombres se habrían esfumado después de eso, aterrados de volver a ver a Tommy DeSimone. Pero Spider necesitaba la plata, y quizás pensó que la deuda de dolor ya estaba paga. Una semana después, regresó a la partida, con la pierna metida en un yeso pesado, cojeando entre las mesas para servir a los hombres. La vista del muchacho herido no le causó ninguna simpatía a Tommy, solo pareció provocarlo. Empezó a hostigar al muchacho, burlándose de su cojera, ordenándole que bailara para el entretenimiento del salón. La tensión en la sala subió. Incluso los otros wise guys, tipos que mataban para vivir, miraban sus cartas, incómodos con la crueldad. Luego, algo se reventó. Spider, empujado más allá del miedo por la humillación, miró a Tommy a los ojos y le dijo: «Váyase a la mierda». Por un segundo, la sala se congeló. Jimmy Burke, sentado a la mesa, de hecho, sonrió, impresionado por las agallas del muchacho, y en broma le tiró algo de plata por parársele al matón. Pero Tommy no sonrió. No vio a un muchacho valiente, vio un desafío a su dominio. En un movimiento fluido, sacó su 38 y disparó 3 veces al pecho de Spider, los tiros retumbando en el pequeño cuarto. El muchacho cayó de espaldas, muerto antes de tocar el piso. La reacción de Jimmy Burke no fue indignación moral. No había moralidad en ese lugar. Fue fastidio. Le gritó a Tommy, preguntándole si estaba loco, no porque hubiera matado a un muchacho, sino porque había creado un desorden en su santuario. «Está bien, hijueputa estúpido», gritó Burke. «Si va a ser un gran wise guy, usted cava el hueco». Y eso fue exactamente lo que pasó. Tommy DeSimone, el aspirante a hombre hecho, se pasó el resto de la noche en el sótano del bar, cavando una tumba para un adolescente al que había matado porque su ego no pudo manejar una sola palabra de desafío. Si el asesinato de Spider fue un crimen contra la humanidad, el siguiente cuerpo que Tommy botó fue un crimen contra las reglas de la mafia misma. Un error tan catastrófico que con el tiempo le costaría la vida. Empezó en junio de 1970, con la liberación de William Billy Batts, Bentvena, de la prisión federal. Batts no era un arrimado o un asociado cualquiera. Era un hombre hecho en la familia criminal Gambino, un estatus que teóricamente lo hacía intocable sin la autorización de la comisión. Cuando Batts regresó a casa, sus amigos le hicieron una fiesta de bienvenida en The Suite, un club nocturno propiedad de Burke. El alcohol estaba fluyendo, el ambiente era de festejo, y entonces Batts vio a Tommy. La última vez que Batts había visto a Tommy DeSimone, Tommy era un flaco lustrabotas. Ahora Tommy era un asaltante de 20 años con un traje a la medida, tratando de proyectar la imagen de un peso pesado. Batts, borracho y sintiendo la arrogancia de su rango, decidió poner al hombre más joven en su sitio. Le preguntó a Tommy si todavía lustraba zapatos, un comentario con la intención de humillarlo delante de sus pares. Para cualquier otro, era solo una mamadera de gallo, un lenguaje común en la calle. Pero para Tommy, que estaba desesperado por el respeto e inseguro de su posición, fue un insulto mortal. Se inclinó hacia Henry Hill y Jimmy Burke y les susurró: «Voy a matar a ese hijueputa». Burke, que tenía sus propios problemas con Batts por territorios de préstamos usureros que habían sido tomados mientras Batts estaba en la cárcel, no lo detuvo. Esperaron 2 semanas a que se calmara la candela. El 11 de junio, Batts entró a The Suite, pensando que el pleito estaba olvidado. Se sentó en la barra, tomando, cómodo con su estatus de hombre hecho. Tommy estaba esperando. Cuando fue el momento justo, Tommy entró, y la trampa se activó. Mientras Burke sostenía a Batts, Tommy le dio un golpe con la pistola, golpeándolo una y otra vez con una ferocidad que iba mucho más allá de una simple paliza.
«Lustra estos putos zapatos», gritó mientras la pistola se estrellaba contra el cráneo de Butts. La agresión fue tan brutal que Butts se desplomó, la sangre haciendo un charco en el suelo, aparentemente muerto. El pánico se desató rápido. Matar a un hombre hecho era una sentencia de muerte para todos los involucrados. Tenían que desaparecer el cuerpo de inmediato. Envolvieron a Butts en manteles y lo metieron en el baúl del Buick Electra 1970 de Henry Hill. El plan era llevarlo en carro al norte del estado a un lote de tierra propiedad de un amigo de Burke, un sitio callado donde una perrera escondería la perturbación de la tierra. Los tres, Tommy, Jimmy y Henry, se subieron al carro y salieron a la autopista, con la adrenalina todavía disparada. Pero la pesadilla no había terminado. A kilómetros de distancia por la autopista Van Wyck, un sordo y rítmico golpe seco empezó a salir de la parte de atrás del carro. Al principio lo ignoraron, pero se hizo más fuerte, más desesperado. Billy Butts no estaba muerto. Estaba despertando, golpeado y aterrado, aporreando la tapa del baúl. Darse cuenta de eso convirtió el interior del Buick en una olla a presión de horror. No podían seguir manejando con un hombre hecho gritando en el baúl. Se salieron de la carretera a una zona aislada. Tommy, ahora frenético, agarró una pala y una cruceta del kit de emergencia del carro. Cuando abrieron el baúl, Butts estaba aturdido, pero vivo. No hubo titubeo de Tommy. No vio a un hombre. Vio un problema que necesitaba ser borrado. Blandió la pala y la cruceta con una fuerza repugnante, golpeando a Butts hasta que el movimiento por fin se detuvo. Fue una ejecución truculenta e íntima, muy lejana de los tiros limpios de las películas. Manejaron el resto del camino en silencio, enterraron el cuerpo en la tierra blanda cerca de la perrera y lo cubrieron con cal. Por un momento, pensaron que estaban a salvo. Pero Tommy DeSimone acababa de martillar un clavo en su propio ataúd. Había matado a una conexión con la familia Gambino, un hombre ligado a la facción en ascenso de John Gotti. Y como si el universo quisiera asegurar que el crimen los persiguiera, meses después, se enteraron de que la tierra donde Butts estaba enterrado había sido vendida a un constructor. Aterrados de que la construcción revelara el cadáver, Tommy y Henry tuvieron que volver en carro al norte del estado, desenterrar los restos en descomposición de Billy Butts y moverlo a un nuevo lugar. Henry Hill después recordó que el olor era tan abrumador que parecía filtrarse en su piel, un tufo a muerte que ninguna cantidad de restregado podía lavar. Tommy, sin embargo, parecía imperturbable, tratando la espantosa tarea como otro trabajo de noche cualquiera, ajeno al hecho de que el reloj ahora estaba corriendo para su propia vida. La mayoría de los hombres se habrían perdido en la madera después de matar a un hombre hecho. Habrían mirado por encima del hombro cada minuto de cada día, aterrados de que la familia Gambino conectara los puntos con el desaparecido Billy Butts. Pero Tommy DeSimone no funcionaba con miedo, funcionaba con adrenalina. Trató el asesinato no como una sentencia de muerte, sino como un secreto que podía usar a su favor, caminando por las calles de Queens con la arrogancia de un hombre que creía haberse salido con la suya con el crimen del siglo. No se escondió. En cambio, le subió el volumen a su vida, clavándose de cabeza en una espiral de cocaína y violencia que con el tiempo lo convertiría en el hombre más peligroso en la órbita de Lucchese. Para mediados de los 70, el vicio de Tommy había pasado de recreativo a consumidor. Estaba metido de lleno en la cocaína, una droga que amplificaba su paranoia natural y le quitaba cualquier diminuto fragmento de control de impulsos que le quedaba. Su adicción era tan grave que con el tiempo desarrolló una úlcera estomacal y requirió cirugía en su tabique nasal.
su cuerpo erosionándose físicamente bajo el peso del polvo. Pero las drogas no lo ralentizaron, solo lo hicieron más rápido y más letal. Era conocido por trabarse con su compañero asociado, Anthony Stabile, y en su paranoia alimentada por las drogas, a veces iban a las casas de los mismos jíbaros a los que les compraban y los mataban, aterrados de que la noticia de su adicción le llegara a Paul Vario. Pauli era de la vieja escuela. Creía que las drogas eran el veneno que hacía hablar a los hombres y tenía una prohibición estricta sobre traficar o consumir. Tommy estaba rompiendo la regla de oro del jefe todos los días, escondiendo su vicio detrás de una muralla de agresividad. Si el asesinato de Billy Butts fue el Strike 1, el Strike 2 llegó en diciembre de 1974. El objetivo era Ronald Foxy Gerote, un matón apuesto y bien conectado que no era un asociado ordinario. Foxy era un protegido de la estrella en ascenso John Gotti y un miembro clave de la cuadrilla del Bergen Hunt and Fish Club. En el delicado ecosistema político de Nueva York, Foxy era una especie protegida, pero para Tommy era solo otro tipo interponiéndose en su ego. La disputa empezó por una mujer. Algunos dicen que era la hermana de Foxy, con la que Tommy estaba saliendo y maltratando, mientras que otros afirman que era una amante. Foxy, protector y furioso, confrontó a Tommy sobre la relación. Cuando las palabras se volvieron amenazas, Foxy cometió el error fatal de pegarle un puñetazo en la cara a Tommy, tumbándolo al piso. Para un hombre como Tommy DeSimone, una derrota física era una emergencia psicológica. Él no peleaba a puño, él ejecutaba. Fue al apartamento de Foxy en Howard Beach, Queens, y tocó la puerta. Cuando Foxy abrió, esperando una pelea a puño o un alegato, Tommy no le dio la oportunidad de hablar. Levantó una pistola y disparó 3 tiros atronadores, 2 de ellos golpeando a Foxy de lleno en la cara. Así nomás, otro hombre conectado con Gambino yacía muerto en el suelo. Tommy ahora había matado a un hombre hecho y a un protegido de John Gotti en el lapso de 4 años. Estaba acumulando una deuda de sangre que ninguna cantidad de ganancia podría pagar jamás. Sin embargo, se fue de la escena del crimen creyendo, otra vez, que era intocable. Pero la violencia no estaba reservada solo para sus enemigos. La podredumbre en el carácter de Tommy era más profunda que las disputas de negocios. Se metía hasta en su lealtad a su propia familia. En 1972, mientras Henry Hill estaba cumpliendo una sentencia de 10 años en la prisión federal por extorsión, confió en su cuadrilla para que cuidaran a su esposa, Karen. Era el código por el que vivían. Hay que cuidar al tipo que está en cana. Tommy violó ese código de la forma más personal posible. Intentó violar a Karen Hill mientras su esposo estaba encerrado en una jaula. Cuando ella lo enfrentó, él la golpeó y la dejó allí. Fue una traición tan profunda que reveló la verdad sobre Tommy DeSimone. Era un depredador que no reconocía límites, ni siquiera los lazos sagrados de la hermandad. La ley finalmente lo alcanzó, pero no por los asesinatos. En 1975 fue sentenciado a 10 años de cárcel por un asalto a un camión y su participación en robos en el aeropuerto, cumpliendo su tiempo en la penitenciaría de Lewisburg junto a su mentor, Paul Vario. La prisión no lo rehabilitó, solo le afiló los bordes. Cumplió 3 años y medio, sentado en una celda mientras el mundo afuera cambiaba. Cuando fue liberado a finales de 1978, las calles estaban más frías y las apuestas eran más altas. John Gotti ya no era solo un soldado. Se estaba convirtiendo en la fuerza más poderosa de la familia Gambino. El silencio sobre Billy Butts y Foxy Gerote no era perdón, era paciencia. Tommy regresó a casa a un mundo que estaba listo para explotar.
Estaba sin plata, hambriento de acción y desesperado por reclamar su estatus. Volvió a sus viejos hábitos de inmediato, reconectándose con Jimmy Burke, que ya estaba planeando el golpe que definiría sus vidas. Era finales de 1978 y había llegado un chivatazo sobre un envío masivo de plata que llegaba a la terminal de carga de Lufthansa en el JFK. Era la oportunidad que Tommy había estado esperando, una chance de hacer millones, de probar que era un gran generador de ingresos y de por fin asegurarse la única cosa que quería más que nada: ser hecho. Aún no lo sabía, pero estaba caminando hacia el borde del precipicio. El atraco a Lufthansa lo haría rico, pero también pondría un foco tan brillante que sus crímenes pasados ya no podrían esconderse en las sombras. El reloj había empezado a correr el momento en que salió de la cárcel, y cada decisión que tomaba ahora lo acercaba a un día de juicio que se había estado cocinando durante 8 años. 11 de diciembre de 1978. Fue la fecha que cambió los bajos fondos para siempre. El atraco a Lufthansa no fue solo un robo. Fue el botín de efectivo más grande en la historia de Estados Unidos en ese momento. Un golpe tan masivo que se sintió como un mito antes de que se contara la plata. Tommy DeSimone estaba justo en el centro. El plan era preciso. Un equipo de pistoleros pasamontañas y una velocidad aterradora que abrumó a la cuadrilla de la noche en la terminal de carga. Sabían exactamente a dónde ir, forzando al supervisor nocturno a desconectar las alarmas silenciosas y abrir la bóveda de alto valor. Cuando un trabajador dudó o se resistió, fue golpeado con la pistola tan brutalmente que necesitó puntos, una firma de la violencia que la cuadrilla traía a cada trabajo. En apenas una hora, cargaron 40 paquetes de efectivo y joyas en una van y se esfumaron en la oscuridad de Queens, sentados sobre casi $6 millones. Por un breve momento, fueron los reyes de Nueva York. Se suponía que la plata los haría ricos a todos, pero en cambio, trajo un nivel de candela que derretiría la organización de adentro hacia afuera. El FBI estaba frenético, la policía avergonzada, y la presión sobre la familia Lucchese era asfixiante. El plan dependía del silencio y la disciplina, dos cosas que escaseaban. El primer dominó en caer fue Parnell Stacks Edwards, un músico de blues y asociado que tenía la tarea más sencilla, pero más crítica: llevar la van de escape a un depósito de chatarra en Nueva Jersey y ver cómo la trituraban hasta convertirla en un cubo de metal. Stacks no lo hizo. En cambio, se trabó, condujo hasta la casa de su novia y dejó la van parqueada en una zona prohibida cerca de un hidrante, casi invitando a la policía a encontrarla. 2 días después, la policía encontró la van. Adentro, encontraron huellas dactilares y barro que conducían directamente a la cuadrilla. Jimmy Burke se dio cuenta de inmediato de que el atraco estaba comprometido. El vínculo tenía que ser cortado. La orden vino del mismo Paul Vario. Stacks tenía que irse. Y el hombre elegido para blandir la guadaña fue su propio amigo, Tommy DeSimone. Para Tommy, esto no fue una traición, fue un ascenso. Le dijeron que si manejaba este problema, si limpiaba el desorden, sería el paso final para conseguir su botón. Tommy encontró a Stacks escondido, probablemente pensando que iba a ser protegido o trasladado a una casa de seguridad. Stacks no sabía que ya era un fantasma. Tommy no dudó. Le disparó a Stacks 6 veces en la cabeza y el pecho, ejecutándolo a sangre fría para proteger los secretos del atraco. Fue una demostración brutal de lealtad a los capos, una señal de que Tommy ponía a la familia por encima de la amistad. Creyó que este asesinato era su tiquete a la cima, la prueba de que se le podía confiar las tareas más oscuras que la familia tenía para ofrecer. Se fue del cuerpo pensando que por fin se había ganado su lugar en la mesa,
sin saber que era solo otro cabo suelto en una conspiración que se estaba deshilando rápidamente. Las semanas que siguieron fueron un baño de sangre. Jimmy Burke, paranoico y codicioso, decidió que cualquiera que pudiera vincularlo al robo era una responsabilidad. Empezó una purga sistemática de los participantes, y Tommy fue su instrumento principal de destrucción. Empezaron a aparecer cuerpos por toda la ciudad, congelados en camiones, metidos en baúles, dejados en lotes baldíos. Tommy estaba operando a máxima eficiencia, eliminando los riesgos, creyendo que estaba asegurando su futuro. Pero la ironía era trágica. Mientras estaba ocupado limpiando el desorden de Burke, los poderes por encima de él estaban decidiendo en silencio que el mismo Tommy era el desorden más grande de todos. Era violento, era adicto a la cocaína, era imprudente y tenía la sangre de hombres hechos en sus manos de años atrás. El atraco a Lufthansa no lo salvó. Solo puso en evidencia lo peligroso que era. Él pensó que era el cazador, pero a medida que se acercaba enero de 1979, los visores ya se estaban fijando en su espalda. Para enero de 1979, las paredes se estaban cerrando, pero Tommy DeSimone estaba demasiado cegado por su propia ambición para verlas. Creía que el atraco a Lufthansa había asegurado su futuro, que su lealtad al matar a Stax Edwards había probado su valor a la familia. Cuando la llamada por fin llegó, fue la noticia que había estado esperando toda su vida adulta. Le dijeron que iba a ser hecho. Para un tipo como Tommy, medio siciliano, violento y desesperado por la validación, este era el santo grial. Convertirse en un hombre hecho significaba protección, significaba que eras intocable, un soldado legítimo en la jerarquía de la Cosa Nostra. No sospechó nada. El 14 de enero de 1979, la trampa estaba lista. Tommy estaba en casa con su esposa, Angela. Se dice que estaba extasiado, vistiéndose para la ocasión, actuando como un hombre que por fin se había ganado la lotería. Le pidió prestado $60 a Angela, le dijo que la quería y salió por la puerta, creyendo que se dirigía a una ceremonia que lo coronaría rey de los bajos fondos. Nunca regresó. La ceremonia fue una mentira, una obra de teatro inventada para atraer al hombre más peligroso de Queens a una sala de la que no podría salir a punta de pistola. Lo que pasó en ese cuarto final sigue siendo una mezcla de leyenda callejera y teoría del FBI. Una historia predominante es que el mismo John Gotti apretó el gatillo, cobrando por fin la venganza que había prometido por el asesinato de Billy Batts. Otra versión sugiere que el sádico ejecutor Thomas Agro torturó a Tommy antes de matarlo, alargando el final para hacerlo pagar por cada insulto. Algunos incluso dicen que sus propios amigos, tipos como Bruno Facciola, estaban allí para asegurarse de que el trabajo quedara hecho. Pero el resultado fue el mismo. Tommy DeSimone fue ejecutado, despojado del honor que creía estar recibiendo. Cuando Jimmy Burke se enteró, la reacción fue complicada. Henry Hill afirmó que cuando Jimmy llamó para preguntar por la ceremonia y le dijeron «se fue», Burke tiró el teléfono y lloró, dándose cuenta de que había perdido a su hijo. Otros creen que Burke, el maestro manipulador, probablemente sabía que tenía que pasar para salvar su propio pellejo después del atraco. El cuerpo de Tommy DeSimone nunca fue encontrado. No hubo funeral, ni obituario, ni tumba que visitar. Circularon rumores durante décadas de que fue enterrado en El Hueco, un cementerio mafioso notorio en la frontera de Brooklyn y Queens, o que fue disuelto, o enterrado en un sótano que luego fue cubierto de cemento. Pero la verdad es que el método de eliminación fue el insulto máximo. Al negarle un cuerpo,
La mafia le negó la existencia. Fue borrado. En 1990, el mismo año en que se estrenó Goodfellas, Tommy DeSimone fue declarado legalmente muerto. La película lo hizo famoso, convirtiéndolo en un ícono de la cultura pop de volatilidad y humor. Pero el Tommy DeSimone de verdad no se murió de forma chistosa. Se murió porque confundió el miedo con el respeto. Se murió porque rompió las reglas de un juego que pensó haber dominado. Al final, el asesino de 2 pistolas que hacía muescas en sus fierros y se reía del sufrimiento ajeno, se convirtió en solo otra historia de fantasmas, en una ciudad llena de ellos, una advertencia de que en la vida de la mafia puedes ser un depredador por años, pero solo tienes que ser la presa una vez.